Gracias, Jonathan, por darme el pase. Encantado de compartir con ustedes en este congreso de psicología que está organizando nuestro colegio profesional. Como ustedes se imaginarán, yo soy psicólogo de profesión y tengo un doctorado en filosofía en la Universidad Humboldt de Berlín. Estudié psicología en la Universidad Católica del Perú. Bueno, ahora vamos a entrar en este tema fascinante, porque de la ansiedad y la psicología transpersonal. El tema de la ansiedad es un tema que nos convoca y que nos tiene a todos como pendientes, porque ha habido una eclosión de casos de ansiedad en todas sus manifestaciones este año por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y queremos abordarlo desde la psicología transpersonal, que es una propuesta psicológica que es poco conocida en el Perú, a pesar de que es considerada la cuarta fuerza de la psicología, ¿no? Si entendemos que la primera es la cognitivo-conductual, la segunda el psicoanálisis, la tercera la corriente humanística, la psicología transpersonal es la cuarta fuerza. Pero esta es una escuela o una propuesta psicológica que en el Perú no ha sido muy difundida y que recién está siendo difundida en los últimos 5 años, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces entremos a nuestro tema. Vamos a trabajar estos 9 puntos. Primero presentar qué es la psicología transpersonal. Luego ver algunos conceptos, el concepto de estados ampliados de conciencia, que amplía lo que es la psicología transpersonal, el aporte de Stanislav Grof, que es tal vez el representante más importante de esta escuela y que todavía lo tenemos vivo a sus 89 años y produciendo y desarrollando toda la escuela en todas sus manifestaciones. Y de ahí vamos a trabajar 3 conceptos claves que tienen que ver con la metapsicología de la psicología transpersonal, que es el inconsciente biográfico, las matrices perinatales y el inconsciente colectivo o transpersonal. Para luego trabajar otro concepto que nos ayudará a entender la ansiedad desde la psicología transpersonal, que es los sistemas condensados de experiencias, o COEX, o Condensed Experience en inglés, ¿no? Por eso es que se llama COEX. Para luego explicar un poco la ansiedad desde el lado del DSM-5, que es el manual de psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, en su quinta versión. Para por último presentar la propuesta de abordaje que plantea la psicología transpersonal, que es la respiración holotrópica para abordar la ansiedad y otros malestares. Bien, bueno, ¿qué es la psicología transpersonal? Yo quiero compartir con ustedes 3 miradas que se complementan, que tratan de sustentar lo que podría considerarse como la psicología transpersonal. Por un lado tenemos que Grof en 1996 decía que la psicología transpersonal se caracteriza por incluir a la espiritualidad como una parte importante y legítima de la psique humana y del funcionamiento de la realidad. Yo creo que este es un concepto clave que todos tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿no? Que es, ¿podemos nosotros entender y abordar la espiritualidad como una parte inherente del proceso de sanación y curación del ser humano? Porque muchas veces se nos ha hablado de que la psicología trata de ver los problemas del comportamiento y los problemas mentales, ¿no? Cognitivos y emocionales. Y en todo caso, su expresión y su focalización en el cuerpo, ¿no? En la parte física. Entonces, y la psicología social nos ha abierto la puerta a la dimensión organizacional o comunitaria. Entonces decimos, el ser humano es un ser humano desde el punto de vista psicológico, biopsicosocial, ¿no? Pero acá nos están diciendo, pero sí hay otro plano más y también que se incorpora, que es el espiritual.
y que este plano de la espiritualidad y la sanación, que también tiene que ver con esta dimensión, o la incorporación de esta dimensión en la propuesta de desarrollo humano, es fundamental desde el punto de vista de la psicología. Y eso es lo que nos está aportando la psicología transpersonal. El reconocimiento de que la espiritualidad tiene mucho que decir y trabajar y integrar la espiritualidad en nuestro proceso como ser humano nos va a llevar a un crecimiento y desarrollo extraordinario, personal, y en todo caso también a curar y a sanar algunas falencias o dolencias o enfermedades de corte psicológico que pudiéramos tener. Para no solamente llegar a la curación, sino algo mucho más trascendente, que es la sanación de la persona. Bueno, Friedman y Hartelus en 2013 decían, la psicología transpersonal es una psicología transformativa de la persona completa. Claro, si incorpora la espiritualidad, tiene que ser completa, en relación íntima con un mundo interconectado y en constante evolución. Y yo creo que acá hay que incorporar el hecho de que también la psicología transpersonal reconoce la dimensión ecológica del ser humano, es decir, que el ser humano está no solamente en diálogo con otros seres humanos, sino interconectado con el mundo y con la dimensión de las plantas, de los minerales, de todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con el cosmos y con el universo. Y ahora vamos a ver por qué estamos incorporando el cosmos y el universo en la dimensión transformativa y sanadora del ser humano. Y luego tenemos Tarnas, que en el año 2001 define a la psicología transpersonal diciendo que lo transpersonal no solo significa más allá de lo personal, por eso es que tiene ese nombre, porque al incorporar la espiritualidad como que va más allá del plano físico, sino también a través, penetrando, para cambiar, para transformar, ocurriendo a través de. Entonces, esto es un proceso que tiene que ver con el adentro y el afuera en la relación del ser humano. ¿Qué podríamos decir entonces ya como una primera aproximación o definición sobre psicología transpersonal? Que lo vamos a definir de esta manera. Es una rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco de trabajo e investigación de la psicología moderna. Entonces, va a abordar las dimensiones trascendentes y espirituales del ser humano, pero desde la mirada de la psicología moderna, desde la mirada de la psicología que con todas sus herramientas de investigación y de trabajo, y de abordaje de los problemas, pueden entenderlo, ¿no? Obviamente que aproximarnos a la espiritualidad y a la trascendencia no va a significar utilizar metodologías cuantitativas, sino va a significar aproximarnos desde el lado de las metodologías cualitativas, porque obviamente es muy difícil aproximarnos a dimensiones como espiritualidad y trascendencia desde un enfoque que viene de la estadística o del plano de lo cuantitativo, etcétera, ¿no? El término transpersonal significa más allá o a través de, en este caso se leía más allá de lo personal, a través de lo personal, y se refiere a las experiencias, procesos y eventos que trascienden la habitual sensación de identidad, permitiendo experimentar una realidad mayor y más significativa. Y ahí creo que podemos nosotros mismos comenzar a preguntarnos en nuestra vida, corta o larga, ¿qué experiencias hemos tenido de conexión con la trascendencia y la espiritualidad? Entendiendo que trascendencia y espiritualidad, por un lado, puede ser también la conexión con la divinidad, la conexión con seres que están en otros planos, la conexión con una sensación de ser uno con el universo, con el cosmos, uno con nuestros seres queridos, la sensación del amor que va más allá de una dimensión que podamos explicarlo con palabras,
¿sí? Todo eso que tiene que ver con lo transpersonal. Sus investigadores estudian lo que consideran los potenciales más elevados de la humanidad y del reconocimiento, comprensión y actualización de los estados ampliados de conciencia, unitivos, espirituales y trascendentes. Y acá quiero que nos detengamos en este concepto que me parece central. Estados ampliados de conciencia. Es decir, nosotros ahora tenemos un estado de conciencia. Ustedes ahora se están concentrando para escucharme lo que yo estoy diciendo, para leer las diapositivas, para ver los dibujos o las, en fin, tipo flyers que he puesto de acompañamiento. Yo me estoy concentrando también para transmitirle lo mejor posible el contenido de esta conferencia. Y estamos usando la conciencia, pero acá cuando hablamos de psicología transpersonal, estamos hablando de ampliar los estados, ¿sí? De la conciencia. De tal manera que vayamos más allá de lo evidente, más allá de lo que nuestros sentidos pueden ver, ¿sí? Eso es lo que intentamos, eso es lo que en el esfuerzo en el cual estamos. Y por eso es que estamos hablando de estados ampliados de conciencia, unitivos, espirituales y trascendentes. La psicología transpersonal surge entonces como la cuarta fuerza tras la psicología humanista, cognitivo-conductual y el psicoanálisis. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a uno de los conceptos claves de la psicología transpersonal. Los estados ampliados de conciencia, ¿no? Algunos les llaman estados modificados de conciencia. Otros les llaman estados no ordinarios de conciencia. Yo prefiero usar el término ampliado porque me parece que el término ampliado le da una dimensión positiva, ¿no? A veces no ordinarios uno podría pensar, hoy la psicosis, la esquizofrenia, ¿no? Esos también son estados no ordinarios de conciencia, pero son estados no ordinarios enfermos. Pero si yo siento que estoy en comunión con el universo, en un plano de la vida me siento en comunión con la humanidad, o yo en un plano de la vida me siento que me estoy a través de un proceso de meditación profunda, me estoy conectando con la divinidad o me estoy conectando con un ser superior. Entonces, estamos hablando de otros planos, ¿no? Que tienen que ver con planos positivos que hacen que yo como persona crezca y me desarrolle. Los estados ampliados de conciencia también implican la conexión con los arquetipos junguianos, ¿no? Ustedes se acordarán que Carl Jung, que en las universidades lo leemos de pasada, o ni siquiera leemos sus obras, sino que nos informan en los cursos de historia de la psicología que existe, pero de repente no se desarrolla más. Injustamente en el siglo XX y parte de este siglo XXI no se desarrolló tanto el pensamiento de Carl Jung y su aporte importante. Pero uno de los temas que él aporta, aparte del inconsciente colectivo, es el concepto de arquetipos, ¿no? Que los seres humanos nos identificamos con un conjunto de arquetipos. Arquetipos son como figuras emblemáticas con las cuales nosotros sentimos que estamos identificados. Por ejemplo, el guerrero, ¿no? El caballero guerrero, el que combate, el sabio, que muchas veces aparece como una persona tipo Merlín, con barba blanca y túnica de colores, o azul o blanca, el sanador, la Virgen, ¿no? La Virgen en todas sus manifestaciones. Bueno, en el cristianismo está la Virgen María, pero hay otras manifestaciones para entender la Virgen, la figura de la Madre. También tenemos el diablo, ¿no? El demonio. También tenemos el bufón, el Joker, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que había una película que ha tratado de presentar y se ha hecho famoso el guasón, digamos? No, es una figura también que viene, es un arquetipo
de la persona que hace divertir a las personas, a los demás. Bueno, esos son los arquetipos, ¿no? Ángeles, etc. Son figuras que a través de toda la historia de la humanidad han ido apareciendo y que nosotros tenemos internalizados y que a veces soñamos con ellos, ¿no? Arquetipos también pueden ser animales, el unicornio, ¿no? Que es ese caballo con su cuerno delante, ¿no? El pavo real, esto, en fin, hay una serie de arquetipos, hasta animales o vegetales, que han sido estudiados por Carl Jung y sus seguidores, ¿no? Y que también esto se logran reconocer esto en la tradición andino-amazónica peruana a través del consumo en ceremonias religiosas de plantas como el San Pedro, la ayahuasca, ¿no? Las personas que han tenido ese tipo de experiencias logran conectarse con ese tipo de arquetipos que aparecen en esos viajes que se hacen en esas ceremonias, ¿no? En esos procesos transpersonales que se tienen en esas ceremonias naturales. Bueno, las sustancias psicodélicas actúan como un poderoso catalizador de estos estados, ¿no? Las sustancias psicodélicas, por ejemplo, el LSD o otras como la marihuana, la cocaína, bueno, sustancias como la ayahuasca o el San Pedro, que se toman en ceremonias, entre otras plantas sagradas que tenemos en el caso del Perú, en nuestra Amazonía, en nuestra sierra y en parte de la costa norte del Perú, ¿no? Bueno, en los estados ampliados de conciencia se pueden alcanzar también sin tener que tomar psicodélicos, ¿no? No es necesario tomar este tipo de drogas para alcanzar estos estados, ¿no? Se alcanzan con meditación profunda. Las personas que están acostumbrados a meditar, también los alcanzan, ¿no? Cuando son meditadores que logran llegar a estados muy profundos de conexión consigo mismo y el universo, pueden alcanzar estos estados de trascendencia absoluta, de elevarse por encima del plano de lo físico, de lo concreto y trascender, ¿no? Los trances chamánicos y rituales de sanación que les comentaba, ¿no? Que son típicos de nuestra herencia cultural prehispánica. Las plantas psicotrópicas, bueno, las dos más conocidas son el San Pedro y el ayahuasca, pero hay más en el Perú. Las danzas rítmicas acompañadas de percusión, ¿no? También. Bueno, hay personas que, por ejemplo, han practicado la biodanza, que es una técnica terapéutica que se trabaja y que que en este congreso había exposiciones sobre eso, que ha sido creada por un antropólogo chileno, y que hay profesores de biodanza acá y hay personas que practican la biodanza, varios psicólogos. Por ejemplo, la danza también nos permite alcanzar estos estados de trascendencia enorme. Cantos sagrados y repetitivos, las misas de sanación católicas o evangélicas y otros tipos de ceremonias, pero las personas que participan en este tipo de ceremonias logran alcanzar estados de trascendencia y transpersonales enormes, ¿no? Los ayunos, que son típicos de diversos procesos de sanación que hacen las personas, rituales más o menos elaborados y lo que Stanislav Grof desarrolló como una técnica para alcanzar estos estados y para trabajar con problemas de salud mental y otro tipo de problemas que se llaman la respiración holotrópica, ¿no? Entonces, como vemos, podemos alcanzar estos estados a través de psicodélicos o plantas psicotrópicas o de una manera natural, meditando, con oración y rezos profundos, con danzas acompañadas de mucha percusión, en ceremonias religiosas, católicas, evangélicas, de sanación, carismáticas,
también, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se logra cuando uno llega a estos estados ampliados de conciencia es que se despierta la chispa de lo divino que hay en nosotros, ¿no? Y tiene un gran poder sanador, ¿no? Porque nos pone por encima de los estados actuales en un plano de conexión con el cosmos, con el todo, y de trascendencia de la compasión, la espiritual, el amor, en fin, todos los sentimientos y valores sublimes que tenemos los seres humanos. Y eso tiene un efecto sanador espectacular. Bueno, vamos a hablar un poco del principal representante de esta escuela, de esta rama de la psicología transpersonal, Stanislas Grof, ¿no? Que nació el 1 de julio de 1931 en Praga, la República Checa, antiguamente Checoslovaquia. Es uno de los fundadores de la psicología transpersonal y un investigador pionero en el uso de los estados ampliados de conciencia, con el propósito de la sanación y el crecimiento y la introspección de cada uno de nosotros. La sanación de problemas mentales, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, y el crecimiento personal, espiritual y psicológico, y la introspección, ¿no? El conocernos a nosotros mismos. Grof recibió el premio Visión 97, concedido por la Fundación Dagmar y Václav Havel en Praga el 5 de octubre del 2007. Actualmente tiene 89 años y vive entre Alemania y Estados Unidos. Grof es conocido por sus estudios pioneros del LSD y su efecto sobre la psique, el campo de estudio conocido como psicoterapia psicodélica. Y ahí quiero detenerme para explicarles una cosa que es importante, ¿no? En los años 50, en un laboratorio en Suiza, en Berna, Suiza, se desarrolló un compuesto químico que se llamó LSD, que se utilizó para el tratamiento de la psicosis y la esquizofrenia refractarias, es decir, la psicosis y las esquizofrenias que no remitían, no se curaban con los tratamientos que en ese momento se tenían a la mano, ya sean medicamentosos o de corte psicoterapéutico. Grof, como psiquiatra joven en ese entonces, probó el LSD y tuvo una experiencia fabulosa de conexión con el universo, con el cosmos, vio el Big Bang y le pareció una cosa extraordinaria. Lamentablemente, el LSD después se comenzó a comercializar como una droga alucinógena, de manera ilegal, y fue prohibido, bueno, más que ilegal, fue para diversión, digamos, produjo muchas muertes, mucha sensación de dependencia, y fue prohibida, ¿sí? Fue prohibida y hasta la fecha ha sido prohibida. Entonces, Grof dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer para llegar a estos estados? Y para ayudar a los pacientes. Y inicialmente comenzó a estudiar otras experiencias y se encontró con toda la tradición de los pueblos originarios de Asia, África, América, donde en el norte y en el centro de América usan el peyote y en el sur, sobre todo el ayahuasca y el San Pedro, pero con otras plantas en otros lugares donde se alcanzaba esos estados. Y luego se comenzó a estudiar también otras manifestaciones que te venían del campo de lo religioso, ¿no? Los monjes de monasterios, los monjes benedictinos de clausura, las ceremonias de sanación carismática, etc. Y comenzó a encontrar que había otras formas de alcanzar estos estados sin necesariamente tener que utilizar alguna sustancia externa. Y va a desarrollar él su propio método que se llama la respiración holotrópica, que es una técnica terapéutica que se utiliza para el tratamiento de la ansiedad, la depresión y otros problemas psicológicos que tenemos los seres humanos y que vamos a ver dentro de un rato, ¿no?
Basándose en sus observaciones y al investigar el LSD, la teoría del trauma del nacimiento y además la teoría del trauma del nacimiento de Otto Rank. Otto Rank es un psicoanalista, discípulo de Freud, que plantea de que existen algunos traumas en el nacimiento. No nos olvidemos que Freud hablaba de los traumas de la primera infancia. Otto Rank habló de los traumas al momento de nacer, en el momento del parto, ¿sí? Y a partir de estos estudios del LSD más los aportes de Otto Rank, construyó un marco de referencia teórico para lo que llamó la psicología prenatal y perinatal. Prenatal es antes del nacimiento y perinatal durante el proceso de nacimiento y del embarazo. Y para la psicología transpersonal, en la cual viajes de LSD y otras experiencias emocionalmente poderosas son mapeadas sobre las experiencias fetales y neonatales del sujeto. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que encontró que había experiencias humanas que venían más allá de la experiencia del momento en el cual la persona nacía en adelante, que había experiencias que ya venían en el acervo de la persona, no solamente en el momento del nacimiento, perinatales, sino que venían de experiencias filogenéticas, herencias de la humanidad o de otros planos que vamos a mencionar ahora. Con el tiempo, esta teoría evolucionó en una cartografía exhaustiva de la psique humana profunda. Entonces, Grof va a comenzar a desarrollar una propuesta que plantea que la psique humana es mucho más amplia y desarrollada de lo que se conocía hasta ese momento. Hasta ese momento se hablaba del consciente y el inconsciente, como lo entendía Freud, que es el inconsciente que surge desde que nacemos en adelante. Grof nos va a plantear que existen otros planos que van mucho más profundo que el inconsciente, como planteaba Freud, ¿no? Luego de la supresión legal del uso del LSD a fines de la década del 1960, Grof llegó a descubrir que muchos de estos estados mentales podían ser explorados sin drogas y usando ciertas técnicas de respiración en un entorno de apoyo. Y continúa ahora este trabajo bajo el desarrollo de las técnicas que él llama la respiración holotrópica, que vamos a explicar dentro de un rato. Bueno, acá tenemos un poco el mapa de la psique que nos va a plantear Grof, ¿no? Y él nos dice que la psique humana entonces es mucho más profunda y amplia de lo que esto se conoce inicialmente. Entonces, acá hay una cita de él, de un libro que escribió con su esposa Cristina, La tormentosa búsqueda del ser, una guía para el crecimiento personal a través de la emergencia espiritual, donde él dice que aunque la gama de las experiencias de estados no ordinarios de conciencia es muy rica, se pueden clasificar en 3 categorías básicas. Algunas son de naturaleza biográfica, relacionadas con distintos acontecimientos traumáticos de nuestra vida postnatal, que son los que estudia el psicoanálisis, la escuela de Freud. Y luego hay un segundo grupo, y ese es el aporte de Grof, que gira principalmente alrededor de 2 temas, morir y nacer, y parecen estar hondamente conectados con el trauma del nacimiento biológico. Y esa es una de las tesis que plantea Grof, que hay la posibilidad de que al nacer desarrollemos algunos traumas psicológicos que después repercuten en nuestra vida. Y luego está la tercera y amplia categoría que incluye experiencias que pueden considerarse transpersonales, ¿no? Que van más allá de los límites de la experiencia humana ordinaria y están estrechamente relacionados con el inconsciente colectivo junguiano, ¿no? Entonces habría no solamente traumas en el momento del nacer o traumas durante la vida, como lo estudió Freud, sino que hay traumas también que tienen que ver con el inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, acá tenemos entonces este mapa. En el plano superior, la conciencia egoica ordinaria es un poco los problemas psicológicos que estudia sobre todo las escuelas cognitivo-conductuales. Ellos se especializan en esta parte superior, si ustedes quieren,
de la conciencia. Y luego tenemos todo lo que es el inconsciente personal, donde están las memorias biográficas, donde se han especializado, sobre todo los psicoanalistas, y los de orientación psicoanalítica para estudiar. Y luego tenemos lo que es el aporte más importante de Grof, que son las memorias perinatales, donde encontramos 4 niveles de memorias, ¿no? La memoria perinatal es básica 1, la memoria perinatal básica 2, la memoria perinatal básica 3 y la memoria perinatal básica 4, que son las que vamos a explicar más adelante. Y luego tenemos todo el inconsciente colectivo o transpersonal, que abarca por un lado las memorias kármicas, las memorias colectivas, por otro lado las memorias ancestrales, luego vienen las memorias filogenéticas y luego tenemos las experiencias mitológicas de la humanidad, ¿no? Y también tenemos en el momento de nacer todo lo que tiene que ver con la carta natal de nacimiento de la persona, que tiene que ver con toda la influencia de la astrología sobre el proceso de nacimiento del ser humano. Entonces, como vemos, lo que nos plantea Grof es ampliar nuestra posibilidad de diagnóstico de problemas, para no quedarnos en la parte superior donde se han especializado los cognitivo-conductuales, ni solamente en el inconsciente personal, donde se han especializado los psicoanalistas, sino explorar otras dimensiones más profundas que podrían explicar algunos problemas y trastornos psicológicos en las personas. Bueno, con respecto al inconsciente biográfico, ¿qué es lo que nos va a decir o qué es lo que va a plantear Grof, ¿no? Es la estructura de la capa más superficial del inconsciente. Esto es, del inconsciente biográfico coincide a grandes rasgos con la descrita por las distintas escuelas del psicoanálisis, con la diferencia fundamental de que este nivel pierde por un lado su exclusividad y por otro lado su profundidad, porque resulta que debajo de este inconsciente están las matrices perinatales y está el inconsciente colectivo o transpersonal. El estrato biográfico individual, lejos de ser el área más profunda de la psique o incluso el único nivel, como sostienen ciertas escuelas freudianas, por ejemplo, supone tan solo la capa más superficial de un enorme océano inconsciente. De hecho, este nivel no adquiere sentido y fundamento propios si no es precisamente el heredado de los órdenes transpersonales más profundos sobre los que se apoya. Es decir, que el inconsciente biográfico tiene también influencia de este inconsciente transpersonal que se manifiesta. Y que si queremos solucionar realmente en profundidad muchos de los traumas y los problemas de nuestros pacientes, tenemos que trabajar también en esa dimensión transpersonal. De hecho, este nivel no adquiere sentido y fundamento propio si no es precisamente el heredado de las órdenes transpersonales más profundas sobre las que se apoya, y podríamos decir que el inconsciente individual no es más que la punta egoica del enorme iceberg transpersonal y perinatal, que es el que sustenta en última instancia la biografía personal. Y luego tenemos ya la investigación de las matrices perinatales básicas que desarrolló Grof, ¿no? Donde Grof describe que hay 4 estadios en la experiencia perinatal que pasamos todos los seres humanos, a los que dominan matrices perinatales básicas. Cada una de ellas tiene que ver con un sistema de experiencias condensadas, por eso es que hemos puesto SEC, en inglés COEX, Condensed Experience, con unas sensaciones físicas, emociones e imágenes simbólicas concretas. El COEX o SEC, o sistema de experiencia condensada, lo vamos a explicar dentro de un rato, ¿no? Y tiene que ver con aspectos psicológicos, emocionales, físicos y transpersonales que acompañan la experiencia de las distintas matrices perinatales. Bueno, vamos a ver cada una de estas matrices perinatales básicas. Por un lado tenemos la primera, que tiene que ver con la simbiosis feto-madre, donde hay un proceso de indiferenciación, hay un entorno seguro, hay un contenedor y difuso, entorno seguro, contenedor y difuso en el que todas las necesidades están satisfechas. Hay personas que estando en la matriz perinatal básica 1, por ejemplo, nacen, porque nacen por cesárea,
Entonces, a partir de la experiencia de haber pasado por la matriz perinatal básica 1 y no por las otras, obviamente desarrollan algún tipo de personalidad, como más condescendiente, menos conectada con dimensiones del entorno, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la matriz perinatal básica 2, donde hay una situación forzosa, el útero presiona y el cuello del útero está todavía cerrado, hay una sensación de callejón sin salida y que explicaría problemas como la paranoia o tendencias depresivas de las personas, ¿sí? Hay personas que viven esta experiencia de una manera muy traumática. Pueden llegar a nacer normalmente en el proceso normal digamos, por parto natural, pero puede ser que en esta etapa se hayan quedado como muy focalizadas o de repente han tenido que llegarse a una cesárea porque tenían el cordón umbilical alrededor del cuello o no estaban en la posición adecuada, entonces se vive como una experiencia de callejón sin salida, ¿no? Ahora, es bueno decir que todas estas cosas que plantea Grof han sido demostradas en más de 4.000 y 5.000 casos clínicos documentados, ¿sí? Porque ustedes se podrían estar preguntando, pero ¿cómo puede haber estos recuerdos, estos traumas, si la persona en ese momento todavía no había nacido, todavía no tenía memoria, ¿no? O cómo podemos hablar de experiencias filogenéticas o mitológicas, si todavía, digamos, eso, ¿cómo lo podemos demostrar? Todo eso ha sido demostrado por los casos clínicos, por las personas que han pasado por experiencias intensas, trascendentes, que les permite conectarse con esos estados, o por la técnica de respiración holotrópica, o por el consumo de sustancias psicodélicas o de plantas sagradas de nuestros ancestros del Perú y de otra parte del mundo, donde han logrado conectar con esos momentos, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que lo que se está planteando acá son evidencias reconocidas por la práctica clínica con los pacientes. Bueno, y luego tenemos la matriz perinatal básica 3, donde la cabeza comienza a salir por la cervix, ¿no? Hay una sensación de ahogo y necesidad de buscar una salida del túnel. Hay una condensación de agresividad, dolor y placer insatisfecho y una identificación como agresor y víctima. Acá podríamos encontrar una explicación tal vez a las conductas sadomasoquistas, pero también en la matriz perinatal básica 3 estaría tal vez la posibilidad de entender también la ansiedad, ¿sí? Porque la sensación de salida de túnel también son sensaciones que tienen las personas cuando padecen ataques de pánico o cuando tienen agorafobia, de que se sienten como que están aprisionadas en un lugar, ¿no? O las personas que sufren de fobia social, ¿no? O tal vez de ansiedad generalizada. Y luego tenemos la matriz perinatal básica 4, donde la vivencia es de plena libertad, éxtasis provocado por el bombardeo de estímulos, muerte de ego y revitalización, ¿no? Entonces, esta es como la experiencia más gratificante de todo cuando se culmina con el nacimiento natural o donde la mayoría de las personas hemos pasado por este tipo de experiencias, ¿no? Y luego tenemos el tercer aporte, que es el inconsciente colectivo. Ya hemos hablado de el inconsciente biográfico, las matrices perinatales básicas, y ahora viene el concepto de inconsciente colectivo o inconsciente transpersonal, donde recoge los aportes de Carl Jung y los desarrolla más, ¿no? Entonces, Grof distingue tres grandes racimos de experiencias propias del inconsciente transpersonal. Por un lado, hay una primera categoría que estaría compuesta por todas las vivencias holotrópicas que se extienden más allá de las fronteras del tiempo o del espacio cotidianos. Antes de continuar, quisiera explicar que Grof desarrolla dos conceptos, lo holotrópico y lo hilotrópico, ¿no? Tomando términos holos, que viene del griego antiguo, que significa más allá,
trascendencia, y hilos, que significan la realidad específica y concreta. Entonces, las vivencias holotrópicas son las vivencias transpersonales que nos llevan a la dimensión de la espiritualidad. Entonces, dicho esto, vamos a volver a leer lo que estamos planteando acá, ¿ya? Una primera categoría estaría compuesta por todas las vivencias holotrópicas, transpersonales, trascendentes, que se extienden más allá de las fronteras del tiempo o del espacio cotidianos. Identificación con personas o grupos, conciencia animal o vegetal. Las personas que tienen la sensación de identificarse con un animal de poder, como el tigre, el león, el puma, o de identificarse, depende, con un guerrero inca, ¿no? Con figuras con los cuales a través de la historia o de la naturaleza uno puede tener contacto, y de identificación con materia o procesos inorgánicos, vivencias ancestrales, bien filogenéticas, bien de supuestas vidas pasadas. Filogenéticas se refiere a que uno puede sentir que revive experiencias, por ejemplo, de la guerra con Chile, o de que uno ha sido un personaje del virreinato, o de África, o de la Edad Media europea, ¿no? Hay personas que sienten que como que han tenido una vida pasada que revive en estas experiencias. No podemos afirmar nosotros, ni Grof lo afirma, de que sean realmente vidas pasadas, pero las personas lo pueden vivir así, cuando tienen estas experiencias de trascendencia, ¿no? Y hay que respetar el testimonio, lo que plantean las personas cuando regresan de estas experiencias y comentan su vivencia. Puede ser vivencia en el micromundo, ya sea celular, atómico, incluso subatómico, ¿no? Bueno, esto sería como una primera categoría de vivencias holotrópicas. Una segunda se le llama la constelación transpersonal. La segunda constelación transpersonal cartografiada por Grof es aún más sorprendente que la anterior, ya que incluye encuentros completamente vívidos, o sea, que se experimentan como si fueran reales, ¿no? En los estados de trance que la persona está cuando entra a estos estados holotrópicos, con seres arquetípicos, como los que mencioné hace un rato, deidades, demonios, visitas a parajes fantásticos, así como la comprensión intuitiva e inmediata de símbolos espirituales, por ejemplo, la cruz, el yin y el yang, el om, que se dice en la tradición budista, la estrella, el pentáculo, que se utiliza en la tradición judía, etc. Entonces, la conexión con símbolos sagrados de distintas culturas y la comprensión espiritual de su trascendencia. E incluso la identificación con la conciencia cósmica, depende sentir que nos estamos conectando con el cosmos y el universo, o con algunos avatares como Cristo, Buda, Shiva, algunos santos, por ejemplo, que son venerados en la Iglesia Católica u otras religiones, etcétera, ¿no? Esta sería como un segundo plano de manifestación del inconsciente colectivo que tienen las personas cuando tienen estos estados ampliados de conciencia. Y un tercer plano es, y aún nos queda el tercer conjunto de fenómenos que Grof ha llamado experiencias psicoides. Entre ellas se encuentran fenómenos espiritistas, psicoquinesis, ya sea espontáneo, intensidad, hazañas físicas o curaciones extraordinarias, ¿no? Donde las personas, al vivir ese tipo de experiencias, han logrado tener experiencias de sanación, por ejemplo, a partir de la respiración holotrópica, que no necesariamente encuentran alguna explicación directa. Bueno, les Doctor, había 7 hablado minutos para la ronda de preguntas. Muchas gracias. del sistema de experiencia condensada, SEC, que consiste en memorias cargadas de emociones de diferentes periodos de nuestras vidas, las cuales se asemejan en calidad a la emoción o sensación física a la cual estas comparten. Cada sistema de experiencia condensada tiene un tópico básico el cual impregna todos sus estadios o capas y representa su común denominador. Las capas individuales contendrán entonces variaciones de este tópico básico ocurrido en diferentes periodos de la vida de la persona.
El inconsciente de un individuo puede contener varias constelaciones SEC. El número y la naturaleza de los tópicos centrales variarían considerablemente de una persona a otra. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que los traumas que tienen un hilo conductor común, por ejemplo, traumas de ansiedad, están condensados de manera conjunta y cuando la persona revive una de estas experiencias logra, en estados holotrópicos, revivir al conjunto. Y por eso por eso que se llaman sistemas de experiencias condensadas, porque como que viven todas las experiencias o recopilan o recogen todas las experiencias que han vivido anteriormente. Bueno, dicho esto, que ha sido una mirada muy rápida de los postulados transpersonales, yo me imagino que habrá muchas preguntas o comentarios. Vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad y de ahí explicar la propuesta. El trastorno de ansiedad, antes neurosis de ansiedad, es un término que abarca las diferentes formas de un tipo de enfermedad mental caracterizada por ansiedad, miedos y cambios conductuales asociados. Entonces, el eje central tiene que ver con el miedo, ¿no? En el caso de la ansiedad. Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, implica una respuesta emocional a el miedo, perdón, falta ahí poner el miedo implica una respuesta emocional a una amenaza inminente. O sea, a mí me va a morder un perro pitbull, yo tengo miedo en ese momento. Pero la ansiedad es que yo me imagino, supongo que algo puede suceder y antes de que suceda, de repente nunca sucede, ya me pongo nervioso. Estas respuestas pueden producir síntomas físicos como taquicardia y temblores que suelen mejorar con conductas evitativas, ¿no? Entonces, yo trato de evitar los problemas para evitar tener estos síntomas. Existen múltiples trastornos de ansiedad, entre los que se incluyen el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad por separación, la agorafobia, el trastorno de pánico, el mutismo selectivo y las fobias. Con el DSM-5, desarrollado el Manual de Enfermedades Psiquiátricas, la Asociación Psiquiátrica Norteamericana en su 5ª edición, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo, previamente considerados trastornos de ansiedad, fueron reclasificados a una nueva categoría, los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Y por último, el trastorno obsesivo compulsivo, también otro trastorno de ansiedad, pasó a formar parte de la clasificación trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo ya no son considerados problemas de ansiedad, sino los que he mencionado anteriormente. ¿Cómo se tratan este trastorno de ansiedad desde la psicología transpersonal? A través de la respiración holotrópica, ¿no? Entonces, Grof empezó a elaborar otro proceso terapéutico que permitía inducir estados modificados de conciencia sin utilizar ninguna sustancia. Y desarrolló la holotropic breathwork o respiración holotrópica. Y como él dice, este método que combina medios sencillos como la respiración rápida, la música y la tecnología de sonido con cierto tipo de trabajo corporal puede provocar toda la gama de experiencias que estábamos acostumbrados a ver en las sesiones psicodélicas o psiquedélicas. Dichas experiencias son por lo general más suaves y la persona tiene más control sobre ellas, pero su contenido es básicamente el mismo, aunque no haya drogas en juego. El catalizador principal no es una poderosa y misteriosa sustancia psicoactiva, sino el proceso fisiológico más natural y básico que podemos imaginar, la respiración. Las experiencias provocadas por la respiración holotrópica tienen un gran poder curativo y transformativo. Entonces, la respiración holotrópica que se hace durante un proceso de respiración tipo hiperventilación echado, con los ojos cerrados, con una música adecuada y con un acompañamiento de un facilitador durante 2 a 3 horas, logra que la persona entre a un estado de catarsis y libere las experiencias traumáticas que está viviendo, en este caso la ansiedad. Para terminar, yo quisiera terminar con una frase de Grof y de Cristina Grof que me encanta, ¿no? Actualmente creo que la conciencia y la psique humana son mucho más que un producto accidental de los procesos fisiológicos del cerebro,
son reflejos de la inteligencia cósmica que impregna toda la creación. No somos simplemente máquinas biológicas y animales muy evolucionados, sino también campos de conciencia sin límites que trascienden el tiempo y el espacio. Yo quisiera invitarlos a que inviten a nuestra página web, la Asociación Transpersonal del Perú.com, donde van a encontrar mayor información, una serie de conferencias y talleres que hemos hecho sobre el tema, una presentación de diversos terapeutas, psicólogos y psiquiatras que están afiliados a la Asociación Transpersonal. Bueno, ahí está mi página web también, psicólogofedericoinfante.com, mi correo electrónico y mi teléfono. Y para los que quieran seguir profundizando en este tema, les recomiendo el libro de Stanislav, ahí he puesto mal el nombre, Stanislav Grof, La psicología del futuro. Bueno, y les agradezco muchísimo la atención hasta ahora y bueno, abierto a las preguntas o comentarios que tengan que hacer. Muchas gracias al doctor Federico Infante. A continuación pasaremos con las preguntas que ya se han presentado vía Facebook y vía YouTube. Y la primera pregunta dice, ¿la psicología transversal tiene relación con la parapsicología? ¿Cómo? La psicología transpersonal, no tiene relación con la parapsicología, porque la parapsicología es una línea que no es psicológica, digamos, sino que se plantea planos que tienen que ver con con otras dimensiones, ¿cómo diríamos esto? No pueden ser espirituales, pero no necesariamente espirituales en sí misma, pero lo que busca la psicología transpersonal es ayudar a la persona a solucionar problemas psicológicos. O sea, la psicología transpersonal ha demostrado su eficacia en resolver problemas como la ansiedad, la depresión, fobias. O sea, es una propuesta que es una psicoterapia, es una propuesta psicoterapia. Tiene una metapsicología, pero es una propuesta psicoterapéutica que busca resolverle, ayudar a las personas, facilitar a las personas la resolución de sus problemas mentales y de comportamiento, pero que incorpora un plano más, que es la espiritualidad, que muchas escuelas psicológicas no han considerado cuando consultan los psicólogos y psiquiatras con sus pacientes. Correcto. La segunda pregunta es, ¿cómo se debe entender una conciencia cósmica? Bueno, en realidad no hablamos de conciencia cósmica, ¿no? Lo que hablamos es estados ampliados de conciencia donde la persona puede tener conexión con el cosmos y la unidad con el cosmos y percibir planos que son planos sutiles superiores. Así como cuando uno tiene estados ampliados de conciencia puede conectarse en planos que no tienen que ver con el cosmos, sino con las células o los átomos. Lo que pasa es que cuando nuestros estados de conciencia se amplían, nuestra posibilidad de percibir lo sutil crece mucho más. Entonces, no es que hablemos de conciencia cósmica, sino que hablamos de estados de conciencia ampliados que me permiten conectarme con el universo y con el cosmos. Correcto. Bueno, la tercera pregunta es, o una solicitud, si le puede explicar qué es una carta astral. Ya, la carta astral es digamos, un estudio que se hace a partir de el momento del nacimiento de la persona y en ese momento la conexión que había de los planetas y del sistema solar alrededor de la persona. Y obviamente a partir de eso, qué tipo de influencia pueden haber tenido la dimensión de los planetas en el momento del nacimiento de la persona. Yo no soy especialista en eso, no, eso es una rama de la psicología transpersonal en la cual yo no me he especializado. Hay algunos psicólogos y terapeutas que se han especializado en eso y que yo no me he hecho, pero pueden hacer un diagnóstico complementario para ver como que con qué sello o impregnación
digamos, astral nacen las personas.